Bienvenidos a este episodio del Discomfort Project Podcast. En este hablamos muchísimo sobre los hábitos, pero no de la forma súper convencional y no te di una lista de los 3 pasos más importantes para cambiar todos tus hábitos, sino que hablamos de qué es nuestra identidad y cómo la vamos forjando a través de la repetición mínima, de hábitos chiquiticos que van formando poco a poco en quién nos convertimos. Y hablamos de la historia de las hermanas Polgar, de cómo un psicólogo hizo un experimento con sus hijas y terminó definiendo, a nivel psicológico, si los genios nacen o se hacen. No te olvides de seguirnos en todas las plataformas de Movida Hispana, sobre todo el canal de YouTube y por supuesto nuestra página web con muchísima información de valor. Bienvenidos a otro episodio del Discomfort Project Podcast. En este episodio vamos a hablar de uno de los libros probablemente más polémicos, pero encantadores, de todo mi bookshelf. Este se llama Hábitos Atómicos, de James Clear. Y digo polémico o controversial, porque siento que mi grupo de amigos está dividido entre los que les encantó el libro y dicen que van a cambiar todos sus hábitos a través de él, y el otro grupo que dice, aquí viene el otro gurú de productividad que me va a decir paso a paso cómo voy a cambiar mi vida para ser la persona más productiva y próspera que yo pueda ser. Yo creo que yo estoy en el medio y que sí logré sacar todo, o sea, como que las mejores partes del libro y adueñarme de ellas como historia. No necesariamente la estructura y el paso a paso de cómo cambiar los hábitos, pero sí hacerlo un poco más mío y como relacionarme con el autor y con las historias de una forma un poquito más personal. La forma en la que quiero hacer este episodio es hablando como de 3 partes que siento que son las más fundamentales. Literal, desde el principio al final del libro, fue como que, ok, no vamos a hablar de los 10 pasos de cómo volvernos extremadamente productivos y tener los mejores hábitos. Porque incluso eso, o sea, creo que el concepto de todos estos son hábitos malos versus hábitos buenos, es como que ya va, pero ¿qué es lo que yo quiero con mi vida? ¿O por qué estoy hablando de los hábitos en primer lugar? El primer tema habla sobre la identidad. Y entonces James Clear dice que cada cosa que nosotros hacemos es como un voto hacia la persona que queremos ser. Él dice que a medida que vamos acumulando votos, vamos cambiando esa identidad. No necesariamente es decir, yo quiero tener el hábito de pararme a las 5 de la mañana, sino cuál es la identidad de una persona que se despierta temprano, por ejemplo. Entonces aquí dice que un cambio significativo no requiere ser un cambio radical. Es como siempre pasa cuando uno empieza un trabajo nuevo o empiezas una carrera nueva y dices como que, bueno, todo va a cambiar ahora. Me voy a parar súper temprano, voy a ejercitarme, voy a comer saludable, voy a hacer todos estos cambios que al final no terminan siendo duraderos porque son demasiadas cosas al mismo tiempo. Que no, o sea, no decimos voy a cambiar quién soy como persona. No, es voy a cambiar lo que como. Entonces, como él los pone tan mínimos, una cosa tan chiquita, que dice, por ejemplo, cada vez que escribes una página, ya eres un escritor. Cada vez que animas o motivas a tus empleados, ya eres un líder. Cada vez que comienzas un entrenamiento, ya eres un atleta. Yo tenía esta súper mala costumbre y este lenguaje malo en contra de mí, que cada vez que iba al gimnasio y paraba, yo decía, viste, es que tú no eres nada consistente. Ahí vas que paraste otra vez porque tú no eres disciplinada. Entonces me cambiaba de gimnasio o iba súper motivada los primeros 2 meses y después paraba. Y no fue hasta que lo leí la primera vez que dije, pero ya va, ¿qué tal si cada vez que voy al gimnasio estoy poniendo un voto? Como si estuviese poniéndole a la alcancía un poquito de ya va. Claro que sí, yo soy un atleta. Entonces, claro, al final la gente que te está mirando alrededor dice como que esta persona está loca porque hay cero evidencia física de que yo sea un atleta o de que haya sido un atleta en aquel momento, pero el lenguaje de tu identidad va evolucionando. Entonces ya no voy diciendo, yo soy una persona que va al gimnasio, yo soy un atleta. Entonces, por ejemplo, mis hermanitos, ambos son atletas y van a soccer, a fútbol todos los días. Recuerdo que los teníamos que llevar a las prácticas, que había que preparar los bolsos, el agua, había que llenar el pote de agua con hielo. O sea, era toda la dinámica y los comportamientos de quienes estábamos alrededor para poder soportar y para poder como
apoyar la identidad de quienes eran ellos como atletas. Entonces fue como si poquito a poco, cada vez que yo decía que era atleta, me metía en el sauna, por ejemplo, y decía, bueno, pero los atletas se meten al sauna, claro que sí. ¿Pero qué más hace un atleta? Bueno, suda un montón cuando está ejercitándose. Claro, los atletas también corren, o sea, hacen un montón de cosas. Tampoco estoy diciendo que, de nuevo, que soy una en este momento. Pero sí fue cambiando mi narrativa de hablarme feo y decirme, tú no eres disciplinada, tú no sabes en verdad lo que estás hablando porque estás diciendo que eres un atleta. Volvemos al tema de la identidad. Para ganar unas elecciones no se necesitan votos unánimes, solo se necesitan la mayoría de los votos. Así que hay que ir con compasión en el proceso. Mira, yo siento que, y al final que sea el lema, que no es todos los días tengo que actuar y todos los días tengo que hacer el hábito porque si no me acribillo o si no me empiezo a hablar mal, sino no, si son unas elecciones, gana la mayoría. Entonces, si las mayorías de las veces tomé decisiones que estaban alineadas a esa identidad, apláudelo y como que, sí, quizás sí estoy en camino a convertirme en un atleta. Pero aquí dice, las nuevas identidades requieren nuevos comportamientos. Primero hay que decidir qué tipo de persona quieres ser y después demostrártelo con pequeñas victorias. Una de mis preguntas favoritas era si realmente te sientas y te preguntas como que ¿en quién estoy tratando de convertirme? O sea, ¿qué es lo que hace la persona que ya está cumpliendo los sueños que en este momento yo digo, wow, eso es imposible que yo gane esa cantidad de dinero, por ejemplo? O es imposible que, no sé, que yo viaje a todos esos países o que yo conozca, no sé, otro continente. ¿Qué hacen las personas que ya están haciendo o que están logrando los sueños que tú ahorita percibes como inalcanzables? O que dices, bueno, eso es demasiado dinero. ¿Cuál es el título? Como que cuál es iba a decir el job description. ¿Cuál es la descripción del trabajo que te va a llevar a esa meta que tú quieres lograr? Entonces, de aquí, partiendo del tema de la identidad, es como si una vez determinamos, ok, ¿cómo luce esa persona? Camina de esta manera, abraza de esta manera, huele de esta manera. ¿Cuáles son los hábitos que para ellos son automáticos? Recuerdo, por ejemplo, escuchar desde que era muy niña que el que madrugaba, Dios lo ayudaba. Y que era demasiado importante pararse temprano. Llegó un punto en mi vida que me paraba todos los días a las 5 de la mañana. Ya no soy esa persona. No estoy segura si esa es la persona en la que me estoy convirtiendo. Pero sí recuerdo que todos los libros que yo leía de fundadores de empresas, de CEOs, de personas así súper, todos tenían el común denominador de que se paraban mega temprano, que empezaban como que a responderse a ellos mismos primero. O sea, como que tengo que correr, tengo que comer saludable. Entonces sí era como que, bueno, esta gente como que consiguió algo ahí de valor y ya lo están haciendo automáticamente. Con respecto a lo de automáticamente, hay una historia, que es la historia del hombre que no se veía bien. Mira, es que, bueno, comencemos. Había una reunión familiar donde estaba una mujer que llevaba años trabajando de paramédico. Esta era una reunión, era una fiesta familiar, y cuando esta mujer vio a su suegro, se le quedó mirando y le dijo, no me gusta cómo te ves, como que no me gusta tu apariencia. Y entonces el suegro la mira y le dice como que jugando, como que bueno, a mí tampoco me gusta cómo te ves. No, le dice la mujer, tienes que ir al médico ya. Hay algo que no está bien y tienes que ir al médico. Un par de horas más tarde, este señor estaba en cirugía porque tenía una obstrucción en una arteria principal y estaba a punto de tener un ataque cardíaco. Después de muchísimos años trabajando con personas con insuficiencia cardíaca, esta muchacha, la nuera del señor, había desarrollado una habilidad de reconocer este patrón a simple vista. Ella no sabía exactamente qué fue lo que vio en la cara del señor, que estaba raro o que le despertó todas las alarmas, pero apenas lo vio, supo que él tenía que ir al médico. Entonces, el punto de esto es que nuestro cerebro es como una máquina que va reconociendo patrones, que va diciendo, ya yo he visto esto antes, ya yo sé cómo me comporto cuando veo estas respuestas o cuando tengo estos estímulos a mi alrededor. Siempre que vives algo repetidamente, el cerebro nota que es importante, pero después lo categoriza y lo recuerda para ocasiones futuras, como que, bueno, ¿cuándo va a ser esto importante en mi vida?
Como que ¿cuándo voy a tener que volver a acceder a este tipo de información? Esta fue una de las ideas, creo que más sorprendentes de todo el libro, porque es entender que no necesariamente tenemos que estar conscientes, ¿sabes? Como que yo tengo que buscar hábitos buenos, ya de forma inconsciente y automáticamente vamos creando hábitos que sin saberlo, por ejemplo, necesito tomar agua antes de dormir o yo necesito ir al baño cada mañana cuando me despierto. Esas no son comportamientos que anotamos y decimos, yo soy una persona que se para y va al baño cuando se despierta. Son comportamientos que son automáticos. Pero entonces, ¿qué otras cosas, si las diseñamos con intención, se pueden convertir en patrones automáticos que vamos desarrollando con práctica hasta que llegue un punto que tú digas, bueno, sí, soy un atleta y sí, los atletas van al sauna cada vez que van al gimnasio, por ejemplo. Aquí él dice, bueno, ¿qué pasa cuando vemos a los hábitos automáticos como útiles, pero al mismo tiempo peligrosos? Como si ya son cosas que hago en automático, que no estoy decidiendo si es bueno para mí o no, que no estoy decidiendo, o sea, solamente los hago. Es como decir, ok, yo soy una persona muy disciplinada. Entonces, cuando asociamos la disciplina, decimos, la disciplina es para el estudio, la disciplina es para el deporte, pero la disciplina también es para las cosas que no nos agregan. Tú puedes ser una persona súper disciplinada viendo Netflix 5 horas al día. O, por ejemplo, yo soy súper disciplinada abriendo Instagram un montón de veces al día, al punto que de forma automática, cada vez que abro mi teléfono, mi dedo se va directamente a la aplicación de Instagram. No es como que voy a abrir un texto, No, mi cerebro dice, desbloquear el teléfono significa ir a una red social. Entonces, ¿cómo vamos desintegrando los hábitos que ya están automatizados en nuestro cerebro? Y vamos diciendo, tengo que crear como trampas. Como que si ya automáticamente yo me siento en el mueble y quiero ver un montón de horas de Netflix, no necesariamente que esto sea malo o que no lo quieras hacer o que no estoy diciendo que esto sea terrible, sino que, bueno, si entiendo que durante la semana de trabajo no debería estar haciendo esto, ¿cómo me pongo trampas en el proceso para crear nuevas conexiones en mi cerebro y que ya este comportamiento no sea automático? Hay una amiga que se llama Millie y todo su tema es la disciplina y la consistencia. Ella tiene una historia súper, súper poderosa y su lema de vida es que sin disciplina y consistencia no vas a poder lograr nada nunca. Y recuerdo que no fue hasta que me senté a conversar con ella que entendí el concepto de la disciplina y la consistencia para los hábitos que no me gustan tanto de mí. Como que, wow, yo antes decía, sí, soy muy disciplinada para leer, por ejemplo, pero sí, también soy súper disciplinada para procrastinar cosas o decisiones que sé que me cuestan un montón, pero mi cerebro de forma automática dice, ay, lo podemos hacer la semana que viene. Podemos evitar esta cosa que es tan incómoda en este momento. Es un comportamiento automático. La tercera historia habla sobre el papel de la familia y los amigos en la creación de hábitos. Pero esta historia, yo estaba, creo que en el semestre, no sé, en el cuarto o quinto semestre de psicología, la primera vez que escuché de las hermanas Polgar. Mira, esta es una historia de esas que uno escucha y la puedes escuchar, no sé, 40 veces. Las hermanas Polgar fueron un experimento psicológico, básicamente. En 1965 había un psicólogo húngaro que se llamaba Laszlo Polgar. Y Laszlo tenía esta creencia súper arraigada de que el comportamiento era 100% basado en lo que te enseñaban. En psicología está este debate eterno que siempre va a discutir si tu comportamiento está basado en la naturaleza, o sea, en tus genes, o en tu crianza, en qué viste cuando estabas creciendo. Entonces, siempre está la pregunta de que, bueno, esto es a nivel genético, o esta persona vio esto cuando estaba creciendo, o lo aprendió de sus amigos. Debate eterno. Este señor no era parte del debate. Él creía que cualquier niño podía ser un genio. Mira, o sea, lo voy a leer directamente porque él pensaba que con práctica y buenos hábitos, cualquier niño podía convertirse en un genio. Su mantra era que un genio no nace, sino que se educa y se entrena. Entonces, este señor quería
tener hijos para validar este experimento. Era como que yo voy a asegurarme de cuidar todas las variables que pudieran salir mal y yo le voy a mostrar al mundo que independientemente de cuáles son mis genes, de que yo no soy un genio, yo puedo criar a hijos o hijas que sean genios. Entonces él empezó a mandar cartas a una señora que se llamaba Clara, que era una maestra, y no era como que le decía, Clara, estoy enamorado de ti, me gustaría casarme contigo para tener hijos. No, era Clara, mi nombre es Laszlo Polgar, yo soy un psicólogo, estudio el comportamiento humano y yo quiero tener hijos para probar que los genios se hacen y no nacen. No estoy segura cómo, pero esta señora dijo, bueno, no sé, ella pensó que esta era una buena idea. Así que estos señores comenzaron a tener una familia con el único objetivo de probar que los genios de verdad se hacían. Pero lo único interesante es que ellos iban a medir el tema de la genialidad con el ajedrez. Era como que estos niños o niñas van a ser unos genios en ajedrez. Todo en la casa va a tener que ver con ajedrez. Las paredes estaban cuadriculadas con ajedrez. Y la señora, de nuevo, yo recuerdo que yo le leí, yo decía, pero ¿cómo es que tú dices que sí? ¿Cómo es que tú le dices? Bueno, no sé. Habrá que ir a preguntarle en 1965 a las mujeres de Hungría cómo se sentían respecto a esto. Al final, estos señores tuvieron 3 hijas, Susan, Sofía y Judith. Todas las variables en la casa eran alimentando una obsesión con el ajedrez. Las conversaciones eran con ajedrez, todos los libros que habían en la casa eran sobre la historia de ajedrez, sobre los Grandmasters de ajedrez, todo, absolutamente todo, y era estudiado. Él llevaba como que todo un documento de cuáles son las conversaciones entre él y su esposa que las niñas están escuchando, cuáles son como que las motivaciones que le dan a las hijas. De las 3 hijas, Susan, que era la mayor, comenzó a jugar ajedrez a los 4 años y a los 6 meses ya le ganaba a todos los adultos a su alrededor. Sofía, la del medio, a los 14 años ya era campeona del mundo y años más tarde se convirtió en una gran maestra o en un Grandmaster. En verdad no estoy segura si esto se traduce a gran maestra, pero es un Grandmaster de ajedrez. Y Judith, que era la menor, fue la mejor de todas. A los 5 años ya vencía a su papá y a todos los expertos a su alrededor. A los 12 era la jugadora más joven entre los 100 mejores ajedrecistas del mundo. Y por 27 años fue la número 1 del mundo. Entonces, claro, un tema, por supuesto, el señor murió feliz porque su tesis se comprobó, él sí logró que sus hijos fuesen genios, pero siento que hay tantas variables aquí que pueden, o sea, que abro mucho debate porque puedes decir, bueno, ¿qué tal si tus hijos nacen con condiciones diferentes? ¿O qué tal si, no sé, creo que decir que todos los genios se pueden educar y se pueden criar, ahí yo estoy un poquito, todas cuando hay un concepto demasiado generación, no. ¿Cuál es la palabra? Cuando hay un concepto que es como que se aplica a todo el mundo, ya ahí yo digo, no es verdad, no se puede aplicar a todo el mundo. Pero igual fue fascinante. Entonces yo siempre decía, oye, yo creo que me habría sentido, o sea, chévere ser parte del experimento, pero yo creo que como hija yo habría dicho como que, oye, nada más me tuvieron para un experimento. No sé, yo creo que yo quizás me hubiese sentido un poco rara de verlo desde el punto de vista de, yo fui un espécimen de no sé, de este experimento. Pero aunque la infancia de las hermanas Polgar haya sido súper atípica, ellas la recuerdan como una infancia divertida y llena de juegos. Hubo como una parte de una revista que al final leí, porque yo estaba fascinada por la historia, entonces leía en todos lados sobre las hermanas Polgar. Y entonces se cuenta que una vez Laszlo, el papá, consiguió a Sofía, que era la hija del medio, jugando ajedrez a la 1 de la mañana en el baño. Y entonces el papá, ya así como que, wow, ¿será que se me fue la mano? El papá se le quedó mirando y le dijo, hija, deja las piezas en paz. Y la niñita lo miró. Le dijo, papá, es que las piezas no me dejan a mí en paz. Entonces, el creer que en cada entrevista, ya a lo largo de la historia que le han hecho a cualquiera de las 3 hermanas, ninguna lo ha visto con reproche. O sea, ninguna ha dicho como que, ay, qué tortura haber sido parte de esta cosa de ajedrez. Sino que todos los comportamientos que ellas estaban haciendo eran reforzados y como que amados por su familia y por todo el círculo a su alrededor. Entonces estaba súper bien, porque si yo miro hacia arriba y veo a mamá y a papá súper emocionados apoyándome,
yo voy a seguir haciendo estas cosas porque me lo están alimentando. Así que si quieren saber más, mira, súper interesante. No estoy segura que haya un documental como tal de ellas, pero si googleas hermanas Polgar o los genios se hacen o nacen, ya vas a leer un montón sobre ellos. Entonces aquí, llegando al tema de qué es lo que celebra la gente a mi alrededor. Como que en qué casa, con qué amigos estoy cuando mis mejores o mis peores hábitos se están repitiendo. En algún punto del libro, este muchacho comienza a decir, ¿qué pasa cuando nuestra familia o nuestros amigos celebran hábitos que a nosotros no nos gustan? O sea, por ejemplo, cuando recuerdo que en algún punto de mi casa se tomaba demasiada soda. O sea, como que yo salía a comprar 2 litros de soda porque en cada almuerzo, el almuerzo se tomaba con soda. Y cuando yo empecé a tomar agua, es como que, ay, mira, no le sirvas a ella porque ella toma agua. Entonces, poco a poco era como que ese comportamiento no era celebrado al comienzo, hasta que de repente hubo como un movimiento por parte de mi mamá, que era como que cero azúcar en esta casa, y ese comportamiento empezó a ser celebrado. Era como que no, nosotros no tomamos soda, tomamos agua. Pero el impacto que tienen la celebración externa de diferentes comportamientos, sin juzgar que sean buenos o malos necesariamente. Entonces aquí dice James Clear, somos mucho más probables a repetir un comportamiento si las personas a nuestro alrededor lo están repitiendo. De nuevo, sin juzgar qué tipo de comportamiento sea. Y divide en 3 categorías cuáles son esos comportamientos que como que solemos emocionarnos más a repetir. Entonces, el número 1 es cuando los más cercanos hacen este comportamiento. Una muestra muy pequeña es, por ejemplo, en mi casa aman hacer ejercicio. O sea, como que vamos a escalar unas rocas o vamos a ver el juego, el partido de tu hermana. Hay que ir a las gradas, hay que ir a celebrar. O viene el mundial y se habla mucho del deporte, hay que ir a celebrarlo. Entonces, las personas cercanas a mí están muy involucradas en el deporte. El otro es la mayoría. Ok, quizás hay 2 o 3 en mi familia que les encanta ir de rumba, que aman, pero no es la mayoría. Si a la mayoría le encantara ir de rumba, es muy probable que yo celebrara y que amara irme un montón más de rumba, no necesariamente porque me hubiese encantado, sino como que, esa es la regla de la mayoría de nosotros. Y el tercero es que repetimos comportamientos de los más poderosos. Y en este caso, yo reconozco que he sido muy influenciada por casi todos los autores que están aquí, porque siempre decía, bueno, si fulanito hace un comportamiento como ese, yo debería hacer algo así, porque yo quiero emular, yo quiero parecerme a la identidad de esa persona. Por ejemplo, Charlie Munger, que siempre habla de la psicología invertida y de cómo hay que ver los problemas como que de una manera totalmente opuesta a lo que el resto de la sociedad lo ve. Hay veces que yo digo, me quedo pensando en algo como que mucho más de lo necesario y digo, estás tratando de parecerte a Charlie Munger, o sea, tú no eres eso. Es buscar entre estas 3 categorías cómo se ve esa identidad que a mí me gustaría ser, la que se ve y se siente más genuina a mí, no por los hábitos que tienen los poderosos, no por la influencia de la mayoría de las personas que están a mi alrededor, o ni siquiera por la cercanía, las cosas que están a mi alrededor. Un ejemplo increíble del tema de la cercanía es que yo tenía una amiga que me introdujo a Orange Theory o la teoría naranja, que es como que este gimnasio que tú vas y tú quemas como 700 calorías cada vez que vas porque corres, saltas, haces pesas, o sea, haces todo. Y Orange Theory era carísimo, es carísimo todavía, pero en aquel momento yo sentía que eso era una cosa, pero yo, bueno, Bethany, ella va para eso, bueno. Y además la muchacha súper fuerte, mi amiga Bethany es como que mi amiga más saludable, ella corre, mira, todo. Empiezo a ir a Orange Theory y me enamoro, o sea, me encantaba, iba todas las mañanas, me sentía súper productiva, pero como no vivía cerca de Bethany, yo iba yo sola, entonces yo corría a mi velocidad, o sea, como que iba haciendo los ejercicios a mi ritmo, pero hubo un día que vine a Dallas y Bethany me dice, vamos a una clase a las 4 de la mañana. Y yo digo,
Dios mío, ¿cómo vamos a ir a una clase? No, la clase era a las 5, pero nos vemos en Orange Theory a las 4. Bethany tenía un grupo de amigos, ellos eran como 6, que antes de entrar a Orange Theory corrían 5 millas alrededor del Orange Theory como para calentar y después entraban a la clase. Y yo no, esta gente se volvió loca. O sea, yo de verdad no me gusta tanto correr, tampoco es que soy tan atleta. Entonces le digo a Bethany, mira, súper chévere, váyanse ustedes a correr sus 5 millas y yo te veo en la clase. Cuando estaba corriendo al lado de Bethany, pero era literal, 2 caminadoras, una al lado de la otra, cuando Bethany empezó a correr a 11 en la caminadora, yo dije, ¿qué será? Que eso es demasiado rápido. O sea, hasta ahora yo solo había corrido a 8, una cosa así. Y ese día dije, ¿sabes qué? Le voy a dar a 10. Y recuerdo que toqué el botón de 10 y empecé a correr. Yo jamás había corrido tan rápido. Toda la piel se me empezó, o sea, tenía goosebumps, como que se me pararon los pelitos en todo el cuerpo. Y fue recuerdo mirarla y decir, yo nunca hubiese decidido correr tan rápido si no te hubiese tenido al lado. Que la enseñanza más grande de todo lo que hemos hablado de James Clear no sea cuál es el hábito más poderoso que puedo tener o qué es lo más importante que tengo que cambiar en mi rutina, sino que las cosas mínimas, atómicos, chiquiticos, los comportamientos más pequeños que vamos a ir modificando se vean reflejados a la identidad que añoramos, que soñamos y miramos hacia arriba y decimos como que, oye, ¿será que yo puedo tener un trabajo como ese? ¿Será que yo puedo llegar a una presentación o a un keynote, a dar una charla, por ejemplo? Yo antes decía, ¿qué hace un presentador? ¿Cómo se entrena? ¿Cómo camina? ¿Cómo comete errores? Y dice, bueno, aquí vamos con el siguiente. Que sean cambios tan microscópicos que no se noten a nuestro alrededor, pero que con el tiempo podamos regresar y decir qué gran diferencia. Así que gracias por acompañarme en este episodio de Hábitos Atómicos de James Clear. Nos vemos en el próximo libro en el Discomfort Project podcast. This river keeps taking me to places I've never known, and isn't that life?